El bofetón de mi padre resonó como un trueno en la sala de banquetes. Y en ese instante, ante los ojos atónitos de 300 invitados, supe que el patriarca de los Valverde acababa de firmar su propia ruina. No lloré, no grité, en cambio, levanté mi copa con una sonrisa que heló la sangre de todos, y brindé por la verdad que al fin sale a la luz, aunque duela como un puñetazo en la cara. Aquella noche, en la boda de mi hermano mayor, no solo perdí a mi familia, gané el arma perfecta para destruirla desde dentro. Madrid, verano de 2023. El calor pegajoso del julio se colaba incluso en las salas climatizadas del Hotel Ritz, donde la alta sociedad madrileña se reunía para celebrar la boda de Javier, mi hermano mayor. Yo, Alejandro Valverde, el hijo menor, el desastre de la familia, según mi padre, estaba allí de pie, con el smoking impecable que me había costado 3 meses de sueldos en la galería de arte donde trabajaba como curadora asistente. A mis 32 años, era el eterno segundón, Javier, el heredero perfecto, el abogado estrella de un bufete de élite, yo, el soñador con pinceles y lienzos, que apenas llegaba a fin de mes. La ceremonia había sido un espectáculo. Mi madre, Elena, radiante en su vestido de encaje valenciano, repartiendo besos como si fuéramos una familia de postal. Mi padre, don Carlos Valverde, el magnate inmobiliario que había construido un imperio sobre los sueños rotos de tantos inquilinos en los barrios obreros de Lavapiés, presidía la mesa principal con su porte de toro de Osborne. Sus ojos, siempre calculadores, brillaban esa noche con el orgullo de quien ve su legado asegurado. Javier se casaba con Laura, la hija de un banquero vasco, uniendo fortunas en un lazo que olía a alianzas políticas más que a amor verdadero. Yo estaba en la barra, charlando con un primo lejano sobre la última exposición de Antoni Tapies, cuando mi padre se acercó. Llevaba una copa de Rioja en la mano, pero su mirada era de puro veneno. Alejandro, ¿sigues perdiendo el tiempo con tus garabatos? Javier al menos hace algo útil con su vida. Su voz era un susurro ronco, pero lo suficientemente alto para que los invitados cercanos giraran la cabeza. Intenté reírme, como siempre, para desviar el golpe verbal. Padre, el arte es lo que mantiene viva a esta ciudad. Sin él, tus torres de cristal serían solo cemento muerto. Pero esa noche, algo en él se rompió. Tal vez fue el champán, o el estrés de las negociaciones secretas que yo ignoraba entonces. O quizás, simplemente, el odio acumulado por verme como una decepción. Levantó la mano y me abofeteó con la fuerza de un hombre que ha aplastado oposiciones en salas de juntas. El impacto fue seco. Mi mejilla ardió como si me hubieran marcado con hierro candente. El salón se congeló, 300 pares de ojos clavados en nosotros. El tintineo de los cubiertos cesó, y mi madre soltó un gemido ahogado desde la mesa nupcial. No caí. En cambio, me enderecé, toqué mi labio sangrante y miré a mi padre directamente a los ojos. Gracias, padre, por recordarme por qué esta familia es una farsa. Luego, girándome hacia los invitados, alcé mi voz con una calma que sorprendió incluso a mí mismo. Señoras y señores, brinden conmigo. Por las mentiras que se disfrazan de tradición, y por el día en que la verdad nos libere de ellas. El silencio fue ensordecedor, roto solo por el aplauso tímido de unos pocos, y el llanto contenido de mi madre. Esa noche, mientras Javier y Laura cortaban el pastel en un intento patético de salvar la fiesta, yo me retiré a los jardines del hotel. El Manzanares brillaba bajo las luces de la ciudad, indiferente a mi rabia. Sentado en un banco de piedra, con la mejilla hinchada y el orgullo hecho trizas, juré que no lloraría. No por él. Mi padre no merecía mis lágrimas, merecía justicia. Y en ese momento, bajo el cielo estrellado de Madrid, nació el plan.
No un arrebato de violencia, eso sería demasiado fácil. Demasiado bajo para un Valverde. No. Mi venganza sería quirúrgica. Ingeniosa. Como un lienzo de Goya, donde cada pincelada revela un horror oculto. Al día siguiente, desperté en mi diminuto apartamento en Malasaña, con el teléfono explotando en notificaciones. Mensajes de amigos, conocidos, incluso periodistas de El País preguntando por el incidente en la boda Valverde. Mi hermano Javier me había llamado 3 veces. Ale, ¿estás bien? Papá está furioso. Pero fue un error. Un error. Como si un puñetazo pudiera borrarse con una disculpa. Mi madre, en un mensaje de voz tembloroso, hijo, ven a casa. Hablemos. No dejes que esto nos destruya. Pero ya era tarde. El golpe no solo había herido mi carne, había abierto una grieta en la fachada perfecta de los Valverde. Y yo iba a ensancharla hasta que el edificio entero se derrumbara. Decidí empezar por lo básico, información. Siempre había sabido que mi familia guardaba secretos, pero nunca los había escarbado. Mi padre, con su imperio de promociones inmobiliarias, había pisoteado a tantos desalojos forzosos en los años de la burbuja, sobornos a funcionarios para recalificaciones urbanas. Javier, su delfín, manejaba los casos legales que encubrían el barro. Yo, el marginado, había sido el único que se negó a unirse al bufete familiar tras la universidad. El arte no paga facturas, me repetía mi padre. Pero ahora, el arte de la venganza iba a ser mi pincel. Llamé a mi vieja amiga Carmen, una periodista freelance que cubría corrupción en El Confidencial. Nos encontramos en una terraza de Chueca, bajo la sombra de los toldos rayados. Ale, lo de la boda es viral. Tu padre parece un mafioso de película, dijo ella, sorbiendo un café solo. Le conté todo, no por lástima, sino por munición. Necesito saberlo todo sobre los negocios de mi padre. Los sucios. No lo que sale en la prensa oficial. Carmen arqueó una ceja, pero su sonrisa era de depredadora. Esto podría destruirlo. ¿Estás seguro? Asentí. Más que nunca. Esa tarde, en su piso desordenado lleno de carpetas amarillentas, Carmen me mostró los primeros hilos, un desalojo en Vallecas en 2008, donde una familia entera, incluyendo un niño con asma, terminó en la calle por una recalificación que benefició a Valverde Construcciones. Testimonios silenciados. Un juez comprado. Javier firmó los papeles, añadió ella, pasándome una copia escaneada. Mi estómago se revolvió. Mi hermano, el novio perfecto, el que siempre me defendía en las cenas familiares. ¿Cómo podía? Regresé a casa con una carpeta bajo el brazo, el corazón latiendo como un tambor de flamenco. Aquella noche, solo en mi estudio, extendí los documentos sobre la mesa y empecé a trazar líneas en un mapa mental. No era solo por el golpe, era por años de humillaciones, de ser el chivo expiatorio de sus ambiciones. Mi madre, la santa mártir, siempre excusando a mi padre, es por el bien de la familia. Javier, el traidor silencioso. Y yo, el que iba a hacer que pagaran. Paso a paso, sin sangre, solo con la verdad como cuchillo. Pero el primer paso requería paciencia. No podía atacar de frente, tenía que infiltrarme. Solicité una reunión familiar en la mansión de La Moraleja, fingiendo arrepentimiento. Mi padre me recibió en su despacho, con vistas a los jardines impecables. Hijo, lo de la boda. El alcohol. Olvídalo. Su voz era paternal, falsa como un reloj de imitación. Asentí, bajando la mirada. Lo intentaré, padre. Pero, ¿puedo ayudarte en algo? En el bufete, quizás. Sus ojos se iluminaron. El anzuelo había mordido.
Las semanas siguientes fueron un baile de máscaras en el corazón de la alta sociedad madrileña. Acepté el puesto en el bufete de Javier, como asistente legal de un título pomposo para un novato, pero suficiente para colarme en las venas de la bestia. Mi padre lo vio como una redención, Javier, como una oportunidad para enderezarme. Yo lo veía como el troyano perfecto, un caballo de madera lleno de veneno lento. El bufete Valverde y Asociados ocupaba los últimos pisos de un rascacielos en el Paseo de la Castellana, con vistas al Retiro que parecían gritar poder. Mi escritorio era un cubículo anodino al fondo, pero desde allí oía todo, las llamadas a jueces, los susurros sobre comisiones, los archivos digitales mal encriptados que Javier dejaba abiertos por descuido. Empecé pequeño, copias de correos, notas de reuniones. Cada noche, en mi apartamento, las unía a los documentos de Carmen. El rompecabezas tomaba forma, un esquema de blanqueo a través de propiedades fantasma en la Costa del Sol, donde mi padre invertía en hoteles que nunca se construían, lavando dinero de constructoras coludidas con la mafia andaluza. La rabia bullía en mí como un guiso de callos mal cocido, pero la contenía. En las cenas familiares a horas semanales, para reconstruir lazos, sonreía, servía el vino y escuchaba. Mi madre, con sus ojos hundidos por noches de insomnio, me apretaba la mano bajo la mesa. Ale, tu padre te quiere, a su manera. Yo asentía, pero por dentro gritaba, amor. El amor no te abofetea frente al mundo. El amor no destruye vidas por €1 más. Una noche, durante una cena en el ático, Javier se emborrachó con un cliente portugués y soltó la bomba. Estábamos en el salón, con vistas a la sierra de Guadarrama nevada en invierno aunque era julio. El aire acondicionado fingía un frescor alpino. Ale, ¿sabes? Papá casi pierde todo en la crisis del 2008. Tuve que arreglarlo. Sus palabras eran un eufemismo para sobornos, para presionar testigos. Lo miré fijamente, mi copa temblando en la mano. Arreglar como, hermano. Él se rió, un sonido hueco. Cosas de adultos. Tú no entenderías. Pero yo entendía. Más de lo que él imaginaba. Esa confesión, grabada discretamente en mi teléfono, un viejo truco de Carmen, fue el primer clavo en su ataúd. Al día siguiente, se la envié anónimamente a un contacto en la Guardia Civil, el Departamento de Delitos Económicos. No firmé nada, solo un whistleblower y con pruebas irrefutables. La maquinaria se puso en marcha, una auditoría sorpresa al bufete, preguntas discretas a empleados. Mi padre notó el cambio. En una reunión ejecutiva, me llamó a su oficina privada, un santuario de maderas nobles y cuadros de Sorolla falsos. Alejandro, ¿has oído rumores? Nada grave. Pero mantén la boca cerrada. Su tono era amenaza velada, como el de un matón en un bar de Malasaña. Asentí, pero por dentro, el odio se convertía en algo más puro. Determinación. Por supuesto, padre. La familia primero. Mientras tanto, mi vida personal se deshilachaba. Carmen y yo nos veíamos a escondidas en bares de Lavapiés, compartiendo cañas y confidencias. Ella era mi ancla, con su pelo negro revuelto y su risa que cortaba la tensión como un cuchillo. Ale, esto te está consumiendo. Vale la pena. La besaba entonces, en rincones oscuros, y murmuraba, sí. ¿Por qué si no lo hago yo? ¿Quién? Pero en las noches solitarias, el espejo me devolvía un rostro demacrado, ojos hundidos por el insomnio. El arte, mi refugio, yacía polvoriento, ya no pintaba paisajes, sino retratos imaginarios de mi padre envejecido y solo. El primer golpe de mi venganza llegó sutil, un artículo en El País, anónimo, sobre irregularidades en Valverde Construcciones. Mi padre lo desechó como calumnias de competidores,
pero vi el pánico en sus ojos durante la cena siguiente. Javier, pálido, me confrontó en el pasillo. ¿Tú? ¿Fuiste tú? Negué con una sonrisa. Hermano, ¿por qué yo? Yo solo quiero ayudar. Pero su duda era una semilla plantada. Y las semillas crecen. Mi madre, la intermediaria involuntaria, empezó a romperse. Una tarde, me llamó histérica. Ale, tu padre está paranoico. Cree que hay un traidor dentro. Por Dios, hijo, detén esto. Le mentí, mamá. No sé de qué hablas. Pero colgué con el corazón apretado. Ella era la inocente, la que había soportado décadas de infidelidades y gritos por el bien de la familia. La arrastraría conmigo al abismo. No. Mi plan era preciso, exponer a mi padre y a Javier, pero dejarla a ella intacta. O eso creía. La vida, como un torero en la plaza de las ventas, tiene sus sorpresas. Otoño en Madrid trae vientos que ver en las hojas de los plátanos en el Retiro, y con ellos, las primeras grietas visibles en el Imperio Valverde. La auditoría de la Guardia Civil se extendió como un virus, interrogatorios a contables, allanamientos discretos en oficinas satélites de Málaga. Mi padre, siempre el general, reunió a la tropa en una cena de crisis en su club privado de Puerta de Hierro. Yo estaba allí, el hijo pródigo, sirviendo coñac y asintiendo a sus diatribas contra los rojos del gobierno. Esto es una caza de brujas, Carlos, gruñó un socio calvo, fumando un puro cubano. Mi padre, con las venas del cuello hinchadas, apuntó con el dedo y cuando demos con el topo. Lo aplastaremos. Sus ojos barrieron la mesa, deteniéndose en mí un segundo de más. Sonreí, alzando mi vaso por la lealtad. Padre, que nada nos separe. Javier, a mi lado, se removió incómodo, sudando pese al aire fresco de la noche. En el bufete, mi rol había evolucionado, ahora manejaba documentos sensibles, un eufemismo para archivar pruebas de delitos. Copié todo, transferencias a paraísos fiscales en las Islas Caimán, facturas infladas para evadir IVA. Carmen publicaba fragmentos en su blog, bajo el pseudónimo El Fantasma de Vallecas, enlazando al desalojo de 2008. Los comentarios explotaban. Valverde, el rey de los ladrones, justicia para las familias destruidas. La presión montaba. Mi padre empezó a beber más. Sus almuerzos se convertían en siestas furiosas en el sofá de cuero. Una mañana, me encontró en el archivo y me acorraló contra las estanterías metálicas. Alejandro, si estás jugando a algo, te arrepentirás. Su aliento apestaba a brandy. Lo miré a los ojos, recordando el bofetón, la humillación. Padre, yo solo archivo papeles. Tú eres el que construye castillos en la arena. Se alejó murmurando maldiciones, pero su duda era palpable. Javier fue el primero en caer. Una noche, después de una vista en los juzgados de la Plaza de Castilla, me invitó a un bar en Salamanca para hablar como hermanos. Pedimos tapas de jamón ibérico y croquetas de la abuela, y él derramó. Ale, esto nos va a hundir. Papá me obliga a firmar cosas ilegales. Laura está embarazada. No puedo ir a la cárcel. Lágrimas en sus ojos. El heredero perfecto hecho añicos. Por un instante, el rencor flaqueó. Recordé las tardes de infancia en la finca de Toledo, jugando al fútbol en los olivares, él protegiéndome de las burlas de los primos. ¿Por qué no te rebelas, Javi?, pregunté, fingiendo empatía. Se encogió de hombros. ¿Por qué es familia? ¿Y tú? Tú volviste. ¿Por qué ahora? Mentí por el golpe, hermano. Me dolió más el alma que la cara. Él asintió. Y en ese momento de vulnerabilidad, le tendí la trampa. Ayúdame a limpiar esto. Dame acceso a los servidores principales. Confió en mí, como siempre. Esa medianoche,
Desde mi laptop, descargué el Santo Grial, correos incriminatorios entre mi padre y un político del PP, prometiendo donaciones por licencias urbanas en San Chinarro. La filtración fue anónima, directo a la Fiscalía Anticorrupción. 2 días después, el escándalo estalló, portadas de ABC y El Mundo gritando Valverde, el imperio construido sobre sobornos. Mi padre convocó una rueda de prensa en el hotel donde todo empezó. El Ritz. Yo estuve allí, en la última fila, disfrazado de periodista con una acreditación falsa de Carmen. Su rostro, iluminado por flashes, era una máscara de indignación. Esto es una conspiración. Mi familia es intachable. Pero vi el temblor en sus manos, el sudor en su frente. Javier, a su lado, parecía un fantasma. Esa noche, mi madre me llamó. Su voz era un hilo roto. Ale, ven. Tu padre ha intentado algo. Corría la moraleja. El portón automático abriéndose como una boca hambrienta. La encontré en la cocina, con pastillas esparcidas por el mármol. Su las tomó todas. Por el estrés. Llamé a emergencias. El SAMUR llegó en sirena, bombeando el estómago de mi padre mientras él maldecía entre arcadas. Maldito seas, Alejandro. Tú hiciste esto. En ese momento, lo supe, no había vuelta atrás. Mientras lo llevaban en ambulancia, Javier me miró con odio puro. Eres un monstruo. Y por primera vez, dudé. ¿Lo era? La venganza era dulce, pero el precio. Mi familia se desangraba, y yo era el cirujano. El invierno de 2023 azotó Madrid con nevadas tempranas, cubriendo la ciudad en un manto blanco que contrastaba con el barro negro que salpicaba el nombre Valverde en los titulares. Mi padre sobrevivió al intento de suicidio, un puñado de somníferos y whisky. Más teatro que muerte real, pero salió del hospital cambiado, más delgado, con ojos hundidos como pozos de minas abandonadas en Asturias. El bufete se tambaleaba, clientes huían como ratas de un barco en llamas. Y Javier, suspendido provisionalmente, pasaba días encerrado en su piso de Chamberí, ignorando llamadas. Yo continué en la sombra. Mi apartamento convertido en un búnker de pantallas y documentos. Carmen se mudó temporalmente conmigo, trayendo su caos organizado, pilas de periódicos, un portátil con VPN para filtraciones seguras. Nuestras noches eran una mezcla de pasión febril y planes meticulosos. Ale, el siguiente paso, los testigos del desalojo de Vallecas. Encuentra a la viuda de aquel hombre que se suicidó. Me urgió ella, trazando rutas en un mapa de Google. Asentí, besándola con urgencia, como si el tiempo nos persiguiera. Viajé a Vallecas en el metro abarrotado, sintiéndome un impostor entre los vecinos de toda la vida. Rosa, la viuda, vivía en un piso modesto con vistas a la M30, fotos de su difunto marido en las paredes. Valverde nos quitó todo, el hogar, la dignidad. Mi Paco se colgó de una viga porque no podía mirar a sus hijos a la cara. Sus palabras eran balas, yo las recogí, grabando su testimonio con permiso. Señora, esto no devuelve a Paco, pero puede evitar que otros sufran. Ella me miró, ojos enrojecidos, ¿y tú quién eres? Otro abogado. Alguien que odia a los Valverde tanto como usted. De vuelta, edité el video con Carmen, un documental corto, subido a YouTube bajo voces silenciadas. Se viralizó en horas, compartido por activistas de Podemos y hasta por influencers de TikTok. Mi padre, desde su convalecencia en una clínica privada de Pozuelo, exigió una reunión familiar. La celebramos en la finca de Toledo, bajo olivos centenarios que susurraban secretos al viento. Él llegó en silla de ruedas, empujado por un enfermero, pero su voz era un látigo. Alejandro, basta. Retira todo. Somos sangre. Mi madre, demacrada en un jersey de lana, sollozaba en silencio. Javier,
con barba de 3 días. Me fulminaba con la mirada. Me senté frente a él, calmado. Padre, el bofetón fue el principio. Tus negocios son el resto. ¿Cuántas vidas destruiste por un ático más? Él se irguió, escupiendo. Tú no sabes nada. Todo por ti. ¿Por la familia? Tu madre, enferma de cáncer hace años. Y yo pagando tratamientos con eso. El mundo se detuvo. Cáncer. Mi madre, siempre pálida. Las excusas de fatiga. Miré a Javier. Él bajó la vista. ¿Por qué no me lo dijisteis? Mi padre rió amargamente. Porque eras débil. El arte. Las tonterías. Javier y yo lo manejamos. La traición ardía, no solo me excluyeron. Me mintieron. Pero en lugar de rabia, surgió cálculo. Entonces, padre, hagamos un trato. Confiesa todo públicamente. Y detengo las filtraciones. Salva lo que queda. Aceptó, a regañadientes. Preparamos un comunicado. Don Carlos Valverde asume responsabilidad por irregularidades pasadas y coopera con la justicia. Lo firmó en la finca, con notario presente. Pero mientras él garabateaba, yo envié el último archivo, pruebas de que Javier había falsificado documentos en nombre de mi madre, desviando fondos de su herencia para tapar agujeros. La reacción fue un dominó. La Policía Nacional allanó la finca esa misma noche, esposando a Javier frente a los olivos. Mi madre colapsó. Un infarto que la llevó al Hospital Gregorio Marañón. Yo corrí tras la ambulancia, pero en el pasillo estéril, ella me agarró la mano. Hijo. ¿Por qué? Lágrimas en mis ojos por primera vez. Por justicia. Mamá. Por todos nosotros. El escándalo alcanzó proporciones nacionales. Debates en La Sexta. Editoriales en El País llamando a limpiar la podredumbre de la élite. Mi padre, bajo fianza, se refugió en un ático anónimo. Pero su imperio se evaporaba. Quiebras. Demandas colectivas. Carmen me abrazó esa noche. Lo lograste, Ale. Pero... ¿y ahora? Ahora, el vacío. La venganza era un fuego que consumía todo, incluso al vengador. Primavera de 2024. Madrid florecía en rosas y jacarandas, pero para los Valverde, era el final de la corrida. El juicio por corrupción se celebraba en la Audiencia Provincial, un edificio austero en la calle Jorge Juan que olía a cera y desesperación. Mi padre y Javier, acusados de blanqueo, cohecho y fraude fiscal, se sentaban en el banquillo como toros heridos, rodeados de letrados caros que facturaban por hora. Yo era testigo clave del hijo arrepentido, pero mi verdadero rol era el de verdugo invisible. Las sesiones eran un teatro del absurdo, fiscales desgranando correos, testigos como Rosa llorando en el estrado, describiendo el desalojo que les robó la infancia a sus hijos. Mi padre, con traje gris y corbata floja, negaba todo, falsedades. Mi familia es honrada. Javier, más astuto, admitía errores administrativos para rebajar penas. Mi madre, dada de alta pero frágil como porcelana sevillana, asistía desde la primera fila, aferrada a un rosario. Mi turno llegó en la tercera semana. Subí al estrado con el corazón martilleando como los tambores de una procesión de Semana Santa. El fiscal me tendió el micrófono. Señor Valverde, ¿por qué delató a su familia? Respiré hondo, mirando directamente a mi padre. Porque el silencio mata más que las palabras. Ese bofetón en la boda no fue solo un golpe, fue la culminación de años de mentiras. Vi los documentos, los sobornos, las vidas rotas. Y actué. El salón estalló en murmullos. Mi padre se levantó, rojo de ira. Mentiroso, tú lo planeaste todo por rencor. El juez lo mandó callar, pero el daño estaba hecho. Presenté mi evidencia final, una grabación de audio, hecha en la finca,
donde mi padre confesaba los desvíos de fondos de la herencia de mi madre para pagar deudas. Elena nunca lo supo. Lo hice por ella, decía su voz ronca. Lágrimas de mi madre. Sollozos ahogados en la galería pública. Javier. En un arrebato. Gritó Ale. Por Dios. Deitant. Laura perdió el bebé por el estrés. Somos hermanos. El impacto me congeló. Un hijo. Mi sobrino no nacido. Víctima colateral. Pero el fiscal prosiguió. Implacable. Y el jurado, un grupo de madrileños comunes, hartos de escándalos, absorbió cada palabra. El clímax llegó en la vista final, bajo un sol abrasador que filtraba por las ventanas altas. Mi padre, en un último intento de salvación, pidió la palabra. Juez, señores. Todo es verdad. Pero lo hice por mi familia. Por Alejandro, que siempre fue el débil. Sus ojos suplicantes, por primera vez, parecieron humanos. El salón contuvo el aliento. Yo, desde mi asiento, sentí una náusea hasta donde llegaba el daño. Entonces, el twist que nadie vio venir. El abogado de la defensa, un tiburón de Valencia, presentó una contraevidencia, correos míos, manipulados, enviados a Carmen para orquestar las filtraciones. ¿El testigo es el verdadero traidor? Un hijo que fabrica pruebas por venganza personal. El fiscal balbuceó. El juez ordenó receso. En el pasillo, Javier me acorraló, lo saqué. Alectuleptap. Sabía que eras tú desde el principio. Esto te hunde con nosotros. El mundo giró. Mi hermano, el pródigo, había jugado su carta, un contraataque digital, probando que yo había alterado documentos menores para exagerar culpas. No era inocente, nada lo era, pero me ponía en el punto de mira, posible cómplice, o peor, instigador. Mi madre, oyéndolo todo desde una silla de ruedas, me miró con horror. Tú fabricaste. Corrí al baño, vomitando bilis y arrepentimiento. La venganza, mi ingenio, se volvía contra mí. ¿Era yo el monstruo? El juicio se suspendió. Investigaciones cruzadas. Mi nombre en los titulares, el hijo vengador, héroe o villano. Carmen me esperó fuera, en su coche destartalado. Ale, huye. Esto es un caos. Pero no huí. Regresé al estrado al día siguiente, listo para el contraataque final. El receso del juicio duró una eternidad de 3 días, tiempo en que Madrid pareció contener la respiración. Mi apartamento fue allanado al amanecer del segundo, agentes en guantes revisando discos duros, confiscando mi laptop como si fuera una bomba. Carmen, esposada brevemente por cómplice, juró venganza periodística desde la comisaría. Publicaré todo, cabrones. Yo pasé la noche en una celda de detención provisional. El colchón duro recordándome las aceras de Vallecas que mi padre había vaciado. Al amanecer, mi abogado, un viejo amigo de la galería, especialista en difamación, me sacó bajo fianza. Ale, es grave. Falsificación de pruebas, hasta 10 años. Caminamos por las calles empedradas de Huertas, el sol filtrándose entre balcones de geranios. ¿Y si confieso? Salgo limpio. Él negó, demasiado tarde. Pero hay una salida, negocia inmunidad a cambio de más contra los Valverde. El juicio reanudó con un salón abarrotado. Cámaras de TV en la puerta. El juez, un hombre severo de bigote gris, permitió mi declaración ampliada. Subí al estrado, cadenas invisibles en las muñecas. Sí, exageré detalles. Pero no fabriqué nada esencial. Los crímenes de mi familia son reales, sobornos, desalojos, blanqueo. El bofetón fue la chispa. El fuego ya ardía. Presenté mi contraprueba, logs de acceso al servidor del bufete, mostrando que Javier no solo me hackeó, sino que borró evidencias para cubrirse. El twist se invirtió como un malabarista en el circo Price.
Javier, confrontado, colapsó en lágrimas. Lo hice para proteger a mamá. Papá me obligó. Y Ale. Lo sabía. Mentira. Pero el jurado, confundido, vio la fractura, una familia devorándose a sí misma. Mi padre, en el banquillo, susurró, hijo. Perdóname. Demasiado tarde. El veredicto llegó al atardecer, mi padre. 8 años por cohecho, Javier. 5 por fraude. Yo. Absolución condicional por colaboración. Pero con una mancha eterna, el hijo que traicionó 2 veces. Mi madre no asistió al fallo. La encontré en el hospital, postrada. El cáncer avanzado devorándola como mi venganza devoró todo. Ale. Valió la pena. Tomé su mano, arrugada como olivas secas. Mamá, te mentí. No por rencor total. Por amor torcido. Quería que vieran lo que te hicieron. Ella sonrió débilmente, la familia. Siempre rota. Murió 2 semanas después, en una habitación con vistas al Manzanares, rodeada de flores de la sierra que nunca pisó. El imperio Valverde se disolvió en subastas y quiebras. Mi padre, en la cárcel de Soto del Real, me escribió una carta, aprendí demasiado tarde. Tú ganaste, pero perdimos todos. La quemé en una fogata en la finca de Toledo, ahora mía por herencia disputada. Javier, en prisión preventiva. Se divorció. Laura se fue con lo que pudo. Yo volví al arte, pero cambiado. Abrí una galería en Malasaña dedicada a artistas de barrios marginados, financiada con mi parte de la indemnización colectiva de Vallecas. Carmen y yo nos casamos en una ceremonia civil simple, con flamenco en vivo y paella en un patio de vecinos. No hubo 300 invitados, solo los que importan. A veces, en noches de insomnio, toco mi mejilla donde el bofetón dejó una cicatriz invisible. La venganza fue ingeniosa. Sí, destruyó lo podrido sin derramar sangre. Pero las consecuencias fueron irreversibles, un hermano perdido, un padre enjaulado, una madre en la tumba. ¿Arrepentimiento? Un poco. Pero en el espejo, veo no un monstruo, sino un superviviente. En España, donde la honra es un toro que embiste, yo domé al mío con palabras y verdad. Y si alguien pregunta por qué, le diré porque un golpe en una boda puede ser el comienzo de una revolución personal. O el fin de un linaje.